Lo hemos visto en el programa y durante todo el día. El 1,4% de crecimiento en enero sin duda encendieron las alarmas de las autoridades económicas, análisis y por supuesto entre los empresarios. De inmediato empezaron a ajustarse nuevamente a baja la proyección de expansión para este año y también se vislumbra un nuevo recorte en la tasa de interés. Queremos seguir analizando este discreto IMASEC de enero y para eso nos acompaña Rubén Catalán, economista senior de BCI Estudios. Rubén, muchas gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes por invitarme. Rubén, ¿cuáles eran las proyecciones que tienen ustedes para este IMASEC? Porque algunos decían que iba a ser de 2,6, yo el más bajo que vi de las proyecciones era 1,5, todas quedaron largas, ya que al final fue 1,4. ¿Cuán fuerte es la desaceleración que está viviendo el país? Bueno, primero, nosotros estábamos proyectando efectivamente un 1,6%, un par de décimas por sobre lo que efectivamente fue el dato. Mira, yo te diría que se han dicho muchas cosas, ¿cierto?, durante la jornada, los distintos actores de mercado. Uno tiene que ponerle un poco de paños fríos a la visión de la economía. Efectivamente, hay una desaceleración que se ha estado dando de manera gradual desde la mitad del año pasado, más o menos, ¿cierto? El último semestre ya se empezaron a ver los primeros signos en lo que era la cifra del IMASEC. Y hoy día, claro, este 1,4 parece bien dramático, especialmente si uno lo compara con el crecimiento de 6% que en su momento, pero en realidad es, digamos, resultado de esa desaceleración que ya se dio. ¿Ya? Hoy día la cifra está afectada por un par de factores puntuales muy específicos que hacen ver tan baja, pero lo más probable es que de aquí a los próximos meses esta cifra vuelva a repuntar. Los factores específicos que incluso los menciona el Banco Central en su comunicado es la caída de producción minera, que el INE advirtió el viernes pasado había caído un 2,7% en enero, las manufacturas, que también el Instituto Nacional de Estadística advirtió que habían caído un 1,4% durante enero, y también el Banco Central habla de comercio minorista. ¿Tú estás totalmente de acuerdo con estos sectores, con la caída de ellos? Efectivamente. Por ejemplo, en particular lo que a nosotros nos llama mucho la atención es lo que sucedió con minería. Minería el año pasado estuvo terminando, digamos, con un crecimiento entre 4 y 5%, en promedio como un 4,5% durante el año. La reducción, pasar de un 4,5% a un menos 2,5% en enero, es una reducción muy fuerte, muy brutal. ¿Y qué es lo que sucede? Como el IMASEC uno lo mide mes contra mes, nos estamos comparando con enero del año pasado, que fue un enero en donde hubo una producción también anormalmente alta. Por lo tanto, esa base, ¿cierto?, más la paralización de algunas faenas mineras durante el mes, se conspiró para tener este dato tan negativo. Lo más probable es que a partir de febrero o marzo volvamos a tener crecimientos de la minería más cercanos al 4%. Hay una serie de proyectos que en el fondo se desarrollaron en 2011-2012 que van a empezar a entrar en operaciones y en el fondo que eso se recupere y volvamos a tener IMASEC más altos. Rubén, un efecto que sí mencionó el gobierno y los empresarios, pero no el Banco Central en su comunicado, fue las 3 semanas de paro portuario. A tu juicio, ¿pegaron fuerte esas jornadas sin trabajo en los puertos? Mira, es muy difícil saber si es que efectivamente eso tiene una incidencia muy alta. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la cifra de IMASEC, en el fondo para explicar un poco, lo que es, se exporta, digamos que aumenta el IMASEC, pero lo que se importa lo reduce. Como no hubo comercio durante esas semanas de realización, tuvimos menos exportaciones y menos importaciones. Entonces lo que importa es que el que cayó más, si cayeron más las exports o las imports. Neto es muy complicado identificarlo. Sí podríamos quizás asignar un poco la caída de minería a esta paralización en los puertos, ¿ya? Entonces quizás por ahí podría haber habido algo de traspaso. Pero más allá de eso, lejos, el principal responsable acá es el sector minero. Rubén, te quiero mostrar la foto, que es la que nos da ahora la economía. El IMASEC de enero de 2013 fue 6,4%. El IMASEC de enero de este año, 1,4%. Hemos perdido 5 puntos porcentuales en la actividad económica. Está claro, hay una desaceleración. Pero ¿cuál es, a tu juicio, el factor principal detrás de esa desaceleración? Se ha hablado de la caída de la inversión, del superciclo de los commodities que impacta el precio del cobre. ¿Cuál, a tu juicio, es la principal razón de este bastante importante enfriamiento de nuestra actividad? Bueno, aquí, tal cual como tú mencionaste, el principal factor que condujo toda la desaceleración de la segunda mitad del año pasado tiene que ver con la inversión. El superciclo de los commodities, digamos, precio del cobre que estuvo mucho tiempo cerca de los $4 la libra, ya no es tal. Las economías, digamos, asiáticas ya no están creciendo lo que estaban creciendo, digamos, hace 2 o 3 años, y por lo tanto el balance de oferta y demanda para el cobre termina siendo más bajo. En particular para las empresas mineras, además, hay mayores costos energéticos, hay, digamos, complicaciones desde el punto de vista de cómo se abastecen de agua para sus operaciones, los costos subieron, los precios en el fondo a los que pueden vender también cayeron.
neto es mucho menos rentable hoy día hacer un proyecto minero y por lo tanto todo ese ciclo de inversión que tuvimos en su momento y que todavía en el fondo tiene que mostrar su reflejo en estas producciones que yo te decía que iban a entrar durante el año, ese ciclo de inversión ya está terminando y por lo tanto lo que principalmente en el fondo refleja esa desaceleración en la inversión son esos factores. Rubén, lo vimos hoy día y es algo que el ministro de Hacienda lo ha dicho hace bastante tiempo, incluso de advertir. En junio, cuando se presentó la reforma tributaria, yo dije que iba a haber una caída en la inversión, que le iba a impactar. Eso es lo que dice el ministro de Hacienda. Efectivamente, tú mencionas que ha caído la inversión en el último tiempo. A tu juicio, ¿tiene algo que ver la reforma tributaria que anunció Michelle Bachelet y que debiera estar presentado el proyecto de ley en los primeros 100 días de gobierno? Mire, yo creo de que como con todo cambio que implica un aumento, digamos, en la tasa de impuestos, obviamente hay una reevaluación de si se efectúan o no se efectúan las inversiones. Ahora, cuando uno se abstrae y se pregunta, si es que este elemento, digamos, de reforma tributaria no hubiera estado, ¿habríamos tenido una desaceleración en la inversión? Y la respuesta a esa pregunta claramente sí. ¿Por qué? Porque los otros dos factores que te mencionaba antes son independientes a qué es lo que pasa, digamos, internamente en Chile. Entonces, claro, el tercer punto, la reforma tributaria, ¿puede haber pegado? Sí, es bastante probable, a lo menos haya llevado a posponer algunos proyectos. Ahora, decir, en el fondo, que la desaceleración completamente responde a ese factor es, digamos, pintarlo demasiado negativo. También te quiero preguntar porque Alberto Arenas dijo que reciben la herencia de una economía desacelerada. ¿Tuvo algo de responsabilidad el gobierno en esta caída de 6,4% en enero del año pasado a 1,4% en enero de este año? ¿Pudo haber hecho algo más? ¿Dejó de hacer algo el gobierno de Sebastián Piñera? Cuando uno hace la evaluación, digamos, de un gobierno en términos de sus políticas macro, uno, bueno, obviamente tiene política monetaria, ¿cierto?, que se encarga el Banco Central, ¿ya? Y en lo que respecta a política fiscal, hay dos grandes áreas. Uno, ¿cuál es la evolución del gasto fiscal? Y segundo, ¿cuáles son las medidas que se, digamos, impulsan para mejorar la competitividad? Que es una que está, digamos, entre Hacienda y el Ministerio de Economía. Dentro de estas áreas de mejora de competitividad, ciertamente durante el gobierno hubo bastantes iniciativas, cuales muchas de ellas en el fondo llegaron a ser promulgadas como ley y que vamos a ver durante los próximos años cuáles son sus impactos. Normalmente tienden a actuar en el mediano plazo, por lo tanto es difícil evaluarlo en el corto. Pero en lo que respecta a gasto fiscal, lo que sí hizo durante el gobierno y la administración de Piñera es que hubo un paso, digamos, una transición desde un déficit estructural del 1%, con el cual en el fondo se inició este periodo hasta hoy día, con un déficit estructural, digamos, mayor al 1% y llegando al 1% hoy día. Ese, digamos, proceso de reducción del déficit estructural obviamente es cada vez el fisco le entrega menos impulso, estímulo fiscal a la economía. Ahora, eso sucedió en momentos en que Chile estaba creciendo al 6% y eso sucedió el año pasado en que Chile al final termina creciendo en torno al 4%. Entonces se puede aislar como factor. Lo más probable es que en el fondo, y también uno la evaluación que hace es positiva, porque tener un déficit elevado por mucho tiempo, eso genera, digamos, otros problemas, otras externalidades para la economía, que con esto en el fondo se comienzan a evitar. Perfecto, Rubén. Otra cosa que vamos a tener que ver, esto sí, el 13 de marzo, es si el Banco Central reduce la tasa de interés a 4%. Las opiniones más o menos divididas, algunos opinan que sí, otros opinan que no lo van a hacer. Bueno, lo sabremos ese día. Te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. A ti, muchas gracias. Bueno, y con este análisis del 1,4% de IMASEC de enero terminamos este miércoles en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.